Hola, hola, hola a todos mis amados. Como se los prometí, hoy vamos a hablar acerca de la conciencia de cáncer en esta segunda parte de la biodecodificación cabalística, ¿verdad? Y fíjense de que para modo de nosotros empezar a entender toda esta información cabalística acerca de esta conciencia que está emitiendo el cosmos a ti y a mí, tenemos que adentrarnos un poco en todo lo que hace referencia con, como es arriba, es abajo, acuérdense que la Kabbalah siempre lo dice, ¿verdad? Entonces tenemos que saber puntualmente cómo es que está trabajando mi hemisferio derecho y cómo es que trabaja mi hemisferio izquierdo. De esta manera, entendiendo la importancia de la unificación de estos dos hemisferios, voy a entender a la perfección a qué hace referencia la Kabbalah cuando habla de la columna derecha, la columna izquierda y la columna central. Recordando siempre que el centro, así como es el centro viene a representar también en esta teoría que les acabo de compartir acerca de la parte física, viene a representar el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es el que se encarga de la unificación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Para nadie es un secreto que en lo que va corrido de la evolución, en todos estos años que llevamos en esta carrera, por decirlo así, para conocernos, para nadie es un secreto de que sí o sí nosotros hemos usado definitivamente la parte racional, hemos usado la parte digital, hemos usado la polaridad, la dualidad, y con ella hemos venido en un proceso de reconocimiento. Entonces hoy quiero explicarte un poquito acerca de esto, porque el reconocimiento no hace parte del ser. Cuando nosotros nos reconocemos con algo, estamos identificándonos con ese algo y dejamos de ser, para convertirnos en simplemente la parte humana, la parte que hace referencia a lo que tiene que ver con la fisicalidad. Entonces, fíjate que cuando nosotros hablamos en Kabbalah del Ein Sof, estamos hablando de la nada. Lo mismo se conoce en otras culturas, ¿verdad? Como por ejemplo, el budismo es un estado nirvana, ¿sí? El Tao en los chinos, ¿sí? O sea, si ustedes empiezan a estudiar las diferentes culturas, todas hacen referencia a la extinción. Todas hacen referencia a ese estado en el cual nosotros debemos entrar para modo de alcanzar nada. Ojo con esto, para modo de alcanzar nada, ¿ok? El Neti en los indios son muchas culturas de las cuales nos habla acerca de este estado de nada, ¿sí? Pero fíjate que es contradictorio, porque nosotros para modo de ser alguien, tenemos que reconocernos con algo o con alguien. Es por esta razón que nuestro esquema siempre está el reconocimiento de algo. Por ejemplo, empezamos desde que nacemos con el nombre. Ya con el nombre nos estamos reconociendo, nos estamos identificando y nos estamos individualizando también. Y así sucesivamente, si seguimos pues poniendo ejemplos, pues no paramos en el día de hoy, porque por ejemplo hemos hablado también del reconocimiento, por decir algo, cabello enroscado. Entonces yo tengo el cabello enroscado, yo soy de tez morena o negra, etcétera. Todo esto hace parte del reconocimiento que un ser humano empieza a tener para entender lo que viene a adoptar como una personalidad, y dentro de esa personalidad están todas las costumbres, están todas las creencias que viene trayendo y que viene él gestionando dentro de su personalidad, ¿ok? No de su ser, como es lo que anteriormente hemos venido creyendo, no de su ser, sino de su personalidad. Cuando nosotros llegamos a ese estado nirvana, ¿sí? Cuando nosotros logramos encontrar en la nada el todo, literalmente estamos
en lo que Kabbalah que se conoce como el Ein Sof. Y estar en el Ein Sof es integrarse con el todo. O sea que para modo de nosotros alcanzar el todo, para modo de nosotros integrarnos con el universo, para modo de que tú y yo podamos entender qué es ser un microcosmo y que yo hago parte del macrocosmo, tengo obligatoriamente que saber qué es la nada. Tengo obligatoriamente que adentrarme a ese silencio perpetuo de la nada. Entonces, para modo de que nosotros podamos ver la nada, ¿sí? Es necesario, ¿sí?, conocer también el todo. Entonces ya volvemos otra vez a lo que hemos dicho inicialmente. Estamos en la dualidad, estamos en los polos. Estamos en eléctrico y magnético. Estamos en arriba, abajo. Estamos otra vez en el bueno, malo, positivo, negativo. Asimismo, nada y todo. Entonces, cuando logramos entender que a nosotros lo que nos ha venido pasando es la falta, ¿ya?, de la capacidad simultánea de ver las cosas. Entonces, cuando entendemos de que eso fue lo que perdimos de nuestros antepasados, esa capacidad que ellos tenían de entender que en una palabra, por ejemplo, en el hebreo, que es una lengua antigua y que no ha sido modificada, nosotros sabemos que con la misma raíz de bueno significa malo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo siempre va a depender de la percepción de esa persona de qué es bueno y de qué es malo. Al nosotros haber perdido la capacidad de esta simultaneidad de poder ver ambos polos que se sustentan, ¿sí?, y se alimentan tanto el uno como el otro del uno, y ambos hacen parte de una unidad, así mismo como tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo hacen parte de una sola cabeza, no están por fuera. Entonces, asimismo, cuando logramos entender de que nosotros simplemente perdimos esta capacidad para poder de esta manera crear el tiempo. Entonces, aquí entendemos por qué nació el tiempo, bajo qué características, cuál fue el carácter del tiempo. Y aquí surge esta respuesta tan maravillosa que nada más y nada menos el carácter del tiempo o la forma en la que tú y yo creamos el tiempo fue a través de la dualidad. O sea, que la dualidad hace parte de dos aspectos de una misma realidad. Asimismo, como la luz es onda y es partícula. En la física cuántica anteriormente, los físicos creían que si la luz era onda, no podía ser partícula. Pero después, con el avance de la tecnología, se dieron cuenta que todo va a depender siempre del observador. Y como depende del observador, tanto puede ser partícula como onda. Asimismo, y de esta misma ley, es que nace el tiempo. Y con esta premisa cabalística podemos entender algo magistral, y es que si detrás de la dualidad se encuentra la unidad, entonces detrás del tiempo se encuentra la eternidad. Y eso nos lo dice la Kabbalah hace miles, pero miles de años. Y la física cuántica lo viene a decir hace poco. Ahora, tenemos que entender tú y yo de que nosotros, con todo esto que nos inventamos, también nos inventamos la parte masculina y la parte femenina. Y dentro de esta parte femenina y masculina, que también viene a ser parte de la dualidad, lo hicimos con una gran razón: hacer la parte diurna y la parte nocturna, hacer la vigilia
y también la noche. O sea que de aquí volvemos otra vez y partimos desde donde empezamos. Dualidad, los dos polos. Nosotros no podemos pretender que en esta vida física en la cual estamos, todo querramos verlo bajo el matiz de la parte masculina o todo querramos verlo desde la matiz de la parte femenina. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos la premisa de hoy acerca de los dos polos, necesitamos más bien activar la simultaneidad que anteriormente teníamos. Aquí te voy a explicar cómo lo hacemos, cabalísticamente hablando. Resulta que la dualidad se refleja en la anatomía de los dos hemisferios de los cuales vamos a hablar hoy muy abiertamente. Porque resulta que el hemisferio derecho está rigiendo al lado izquierdo y el hemisferio izquierdo está rigiendo al lado derecho. Ojo con aquellas, por decirlo así, personas que hacen biodecodificaciones o hacen estudios acerca de el comportamiento de la parte masculina y la parte femenina y están ayudando con terapias y demás a las personas, y por decir algo, cuando a alguien le está doliendo un órgano de la parte derecha, dice, ese es la parte masculina, tienes problema con la parte masculina. Ojo, porque fíjate de que si nosotros entendemos de que el hemisferio derecho está rigiendo a la parte izquierda de nuestro cuerpo, aquí ya de plano entendemos por qué la mayoría de las personas que están en este planeta Tierra usan la mano derecha para hacer sus cosas. Entonces, fíjate de que la parte masculina la parte femenina es la que siempre está haciendo cosas, a diferencia de la masculina, que es mucho más calmada, que es mucho más acorde para mirar las cosas en conjunto. La parte femenina siempre está haciendo. Y fíjate que con la mano con la que más hacemos es la derecha. Y la derecha en este caso hace referencia a la parte femenina. Así que es hora de empezar a entender nuestro cuerpo, porque como dice la Kabbalah, como es arriba es abajo, para que podamos saber metafísicamente hablando cómo es que se están dando las cosas. El hecho de que tú y yo estemos usando demasiado la mano derecha, ¿sí?, significa que seguimos usando demasiado el cerebro, el hemisferio del cerebro izquierdo, ¿ok? Entonces, es hora de empezar a balancear las cargas, ¿verdad? Ahora sí te voy a explicar un poco qué hizo la medicina para que nosotros pudiéramos hoy saber lo que yo te estoy compartiendo en el día de hoy. Resulta que la medicina tradicional hizo por decirlo así, un experimento, pero realmente fue una cirugía. Es una práctica llamada comisurotomía. Esta práctica hace referencia a cortar los nervios que conectan en el cuerpo calloso al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces se hizo este corte, y al cortar todos estos nervios, que es la que provoca la unión de estos dos hemisferios, sucedió algo muy interesante, lo cual te voy a compartir en el día de hoy. Resulta que haciendo los experimentos se dio cuenta la medicina, ¿sí?, de que fíjate que tú le colocabas a una persona, ¿sí?, un control remoto en la mano y le vendabas los ojos. En el momento que hacías este vendaje en los ojos y le ponías en la mano izquierda el control remoto, esa persona era incapaz de nombrar, o sea, de decir el nombre del control remoto, pero sabía cómo funcionaba el control, o sea, podía hacer todas las funciones con las cuales se hace con el control remoto, pero era incapaz de decir el nombre del aparato que él sabía usar perfectamente. Esto era cuando se le colocaba en la mano izquierda. Ojo con esto, mis amados, es supremamente importante entender esta partecita que te estoy compartiendo.
Ahora, ¿qué pasaba cuando a este mismo paciente se le colocaba el objeto en la mano derecha? Resulta que sabía el nombre, sabía que era un control remoto, tenía el conocimiento de ello, pero era incapaz de usarlo. Esto era lo que sucedía cuando se le hizo este tipo de prácticas que le acabo de compartir a cada uno de ustedes. Imagínense lo que sucedió en un momento en el que se le empezaron a colocar figuras geométricas, y dentro de esas figuras geométricas estaba también muy escondido la parte de un desnudo. En el momento que le tapaban el ojo izquierdo, imagínate que cuando se proyectó el desnudo, ¿sí?, ante el campo visual de la parte izquierda, que el ojo izquierdo solo podía ver como tal la imagen, ¿sí? Entonces, al hacer esta percepción, el hemisferio derecho, la paciente simplemente se sonrojó. Ella simplemente sintió. Cuando le preguntaron que qué había pasado o qué había visto, no daba para decir lo que había visto. No daba. Entonces aquí podemos ver de dónde ha surgido que es hora de sentir más y pensar menos. Porque la parte con la cual nosotros tendemos a sentir con nuestro corazón, que siempre hablamos de sentir con el corazón, hace referencia al hemisferio del cerebro derecho. ¿Ok? Entonces, fíjate de que no podía entender ni contar de que había visto un desnudo, pero sí que se sonrojó, sí que sintió todas esas sensaciones que produce pues ver un tipo de imagen como esta, y más si está siendo observado, mirado. Entonces ella sintió mucha vergüenza en ese instante, pero no lo podía explicar. Aquí podemos entender algo precioso, y ella pudo sentir absolutamente todo referente a esa imagen que ella vio, ¿verdad? Pero esto lo que hizo fue producir una reacción, mas no pudo ser captada por el pensamiento ni formulada con palabras. Y de aquí surge que debemos sentir mucho más. El hecho de que tú y yo estemos pensando todo el tiempo significa, mis amados, de que estamos usando el cerebro izquierdo, el hemisferio, ¿ok? Ustedes han escuchado de que hay personas que dicen, es que no dejo de pensar. Y por no dejar de pensar, sí que hemos dejado de sentir. Entonces es hora de preguntarnos realmente, es hora ya de usar ambos hemisferios. Y para usarlos tenemos que saber cómo es que opera o actúa cada uno de ellos. Ya con estos ejemplos creo que ha quedado bastante claro, pero vamos a hablar un poquito más, ¿ok? Ahora sí, ¿qué es entonces el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo, como ya lo he dicho anteriormente, es lógico, ¿sí? Descifra, analiza, razona, es digital completamente, está encargado de todo lo que tiene que ver con la lógica, con la estructura del lenguaje, ¿sí? Es prácticamente el hemisferio verbal. Es por esta razón que fíjense que la parte del pensamiento siempre va a estar allí, envuelta en todo lo que hace referencia al hemisferio izquierdo. Se encarga también del cálculo, se encarga de los números, se encarga de la noción del tiempo. Fíjate que aquí es donde está todo lo relacionado con el tiempo. Por eso yo les hablaba de cómo nosotros inicialmente, a través de la observación del polo positivo y el polo negativo, o sea, de esa dualidad o de esa polaridad, pudimos incluir el tiempo en este
plano físico. Pues fíjate que es con este hemisferio, con el hemisferio izquierdo, con el cual nosotros tenemos la noción del tiempo que aún hoy nos sigue como gobernando, por decirlo así. ¿Ok? La interpretación del entorno también está a cargo de la parte del hemisferio izquierdo. El pensamiento lineal, acuérdense que ya di una clase acerca del pensamiento lineal donde yo les compartía de que creemos que el pasado está de este lado y el futuro está de este otro lado, y creemos de que el tiempo asimismo transcurre de la misma manera en la cual nosotros lo podemos percibir. También hace referencia, acuérdense que las características cabalísticas hace referencia al sol, ojo con esto mis amados, al sol, hace referencia a la parte masculina, hace referencia al día, hace referencia al consciente, hace referencia a la vida, hace referencia al activo, al eléctrico, al lado del cuerpo derecho. Ojo con esto. De todo lo que te estoy compartiendo, te estoy hablando del hemisferio izquierdo. Ahora, el hemisferio derecho es todo lo contrario de lo que te acabo de compartir. El hemisferio derecho ve todo en conjunto. Es el que se encarga de las funciones, de las estructuras complejas. Es el que concibe las cosas como figuras, como símbolos, es el que se encarga también de la parte de la orientación espacial. Es el que se encarga de la intuición. El olfato también está imbuido dentro de este hemisferio derecho. Las abstracciones, lo que tiene que ver con las geometrías, lo que tiene que ver con, bueno, los símbolos, ya lo dije, las formas orales arcaicas. Acuérdense que yo les estaba compartiendo que nosotros estudiamos la lengua hebrea, que es una lengua completamente arcaica, ni que hablar del arameo, ¿sí? Toda esta capacidad de interpretación nosotros la tenemos en el hemisferio derecho. ¿Ok? La síntesis, todo lo que tiene que ver con la sinergia está imbuido dentro de este hemisferio. Los sonidos, los esquemas, el pensamiento analógico, el que es el hemisferio que genera fantasías, es el hemisferio con el cual los sueños también están allí, la imaginación también está allí, y la intemporalidad del tiempo, o sea, donde nosotros entendemos de que el tiempo no existe, esa capacidad también está en este lado del hemisferio derecho, ¿ok? Y también este lado representa la luna, representa lo femenino, representa el magnetismo, representa la parte inconsciente, representa la muerte, representa el pasivo, representa el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Entonces fíjense que todo lo que compartí del lado del hemisferio izquierdo, si lo vienes a ver, es la contraparte del lado del hemisferio derecho. Ahora, resulta que en el hemisferio derecho, que está la parte de la intemporalidad, fíjate que esto surge, la intemporalidad del tiempo, de la existencia como tal, surge de un momento clave en el cual el ser humano, por ejemplo, está en peligro, en riesgo, ¿no? En riesgo de su propia vida, que es cuando se activan absolutamente todos los sensores de nuestro cuerpo para lanzarnos a defendernos o a la huida o a cualquier tipo de procesos en el cual nosotros tengamos que entrar en el momento que estamos en esta situación de peligro para poder guardar la vida, ¿no? Entonces fíjense de que cuando sucede esto, inmediatamente están activos ambos, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Pero fíjate que en una situación de peligro, el que primero predomina va a ser siempre el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros un proceso de esto no lo podemos hacer, o sea, cuando se está en peligro de muerte, la parte analítica no te sirve para nada. Allí es donde tú necesitas tener certeza, confianza, pero sobre todo es como cuando tienes la posibilidad de actuar serenamente, y solamente en esa serenidad, en esa tranquilidad del conocimiento,
tuyo que tienes como ser es que puedes salir airoso de un tipo de peligro, de este que te acabo de colocar como ejemplo. ¿Ok? Entonces fíjate de que solamente aquí podemos ver cómo la parte lógica también te viene a hacerte resguardar. ¿Sí? La parte lógica es la que te dice huye, o la parte lógica es la que te dice quédate allí, ¿sí? Pero esa parte análoga de ver todo en conjunto, ¿sí? Es la que te va a permitir ver las diferentes líneas de tiempo, por decirlo así, pero realmente son las diferentes opciones que puedes tú tomar para modo de salir airosa de eso que te está produciendo peligro de muerte. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer, pero no esperando estar en peligro de muerte. Es hora de que lo hagamos de manera consciente. Es hora de que tú y yo empezamos a activar ya la manera en la que actúa el cerebro, el hemisferio del cerebro derecho, entonces empezar ya a ponerlo en funcionamiento. Es por esta razón que yo les compartía a ustedes de que empezáramos a hacer actividades con la mano izquierda. Las personas que se estaban limpiando los dientes con la mano derecha, empezar a activar y cepillarse los dientes. Al principio va a ser bastante engorroso y harto porque todos los cambios al inicio son así, pero fíjate que esto con la intención correcta de que tú estás activando es la parte del hemisferio derecho, porque ahora necesitas empezar a pensar en conjunto de manera analógica, empezar a activar toda la parte de tus sueños, empezar a activar tu parte creativa, tu ser como tal, ¿sí? Ya no estar solamente mirando el polo positivo y el polo negativo, sino poderlos integrar, salirte a la intemporalidad. Y fíjense que este era el ejemplo del peligro de muerte, el que iba a concluir diciéndoles de que es de allí donde surge la intemporalidad del tiempo, porque en el momento que una persona incluso tiene esa experiencia en la cual cree que va a morir o que está muriendo, siempre ve la película de toda su vida, ¿sí? Y en ese instante es que se da cuenta que no existe el tiempo. Puede tener la capacidad de ver absolutamente todo. En ese instante de estar en peligro de muerte o incluso haberse, no sé, sentido que murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está activada en nosotros, en la parte del hemisferio derecho, está activada la intemporalidad de la parte derecha, ¿ok? Entonces, aquí podemos nosotros ver lo incompleto que estamos nosotros, lo sesgado que estamos nosotros, observando todas las cosas desde un solo polo, desde un solo lugar, desde una sola percepción, creyendo de que yo viví esto y porque yo lo viví, esta es la única forma en la que se debe vivir, y las personas que definitivamente van en contra mía o que no están de acuerdo con esto que yo estoy compartiendo, definitivamente están erradas. No, cada uno de nosotros es libre de poder experimentar lo que quiso de acuerdo a la vivencia en la cual quiso y quiere estar, y de acuerdo a la dimensión y a la capacidad que tiene de mente, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con conocimiento y experimentación. Pero es de cada uno. Lo que sí tenemos que hacer de manera global entre todos es dejar de hacer el mismo camino que han venido trazando nuestros antepasados. Estoy hablando de mis antepasados de hace 100 o 200 años, ¿sí? 1, 2, 3 décadas atrás, y no los de hace 1000 años que sí que entendían esto a la perfección y vivían en esa plenitud porque sabían de que definitivamente era necesario tener activo ambos cerebros. No hay forma de que un ser humano esté completo si sigue observando todo desde una sola perspectiva, desde un solo polo, porque obligatoriamente la vida nos va a llevar al otro polo. Para mí era muy importante que tuviéramos claro de cómo actúa el hemisferio del cerebro derecho y cómo actúa el hemisferio del cerebro izquierdo, para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta de cómo nosotros realmente hemos estado viendo la verdad a medias. Y por eso nunca ha sido verdad. Por eso siempre el ser humano se ha sentido incompleto y vacío.
Y ni qué hablar del tema pues de la sombra, ¿verdad? Porque pues ya hemos estado hablando acerca de esto, pero todo está relacionado, todo está relacionado. Las cosas las seguimos viendo imperfectas. Y en esa imperfección, los que realmente no han acomodado su lente, los que realmente no están viendo las cosas como un todo, como un conjunto, somos nosotros, porque seguimos viendo bajo la prisma, ¿sí?, de la única verdad que creemos, que conocemos a través de la lógica o a través de la dualidad. Fíjate que de aquí, de toda esta información que te acabo de compartir, es de donde nace el concepto cabalístico del cual Adán, en el momento que él está en este plano físico, fíjate que dice la Kabbalah de que Eva estaba en su lado opuesto, o sea, estaba a sus espaldas, a sus espaldas. ¿Quién está a nuestra espalda? La sombra. La sombra no la observamos, no la podemos ver. Asimismo le pasó a Adán como humanidad. Recuerden que Adán es humanidad. Adán no podía ver a Eva. En el momento en el cual él está plasmado en este mundo físico y empieza a activar el cerebro reptiliano, por eso habla de la serpiente, ¿sí? Ya eso lo habíamos dicho en otra clase anterior, ¿sí? Y cuando empieza a activar esta corteza reptil, entonces él empieza a ver que está solo. Y cuando él observa que está solo, a diferencia de lo que nosotros hacemos en el día de hoy, él contempló la soledad. Dice el Zohar que él estuvo 130 años solo. Significa contemplándose, observándose. Y dice que fue un sueño profundo, y cuando fue ese sueño profundo fue que Eva salió de su costilla, ¿sí? De su costado. Y costado en hebreo es sombra. O sea que la sombra, lo que él no podía ver, ¿sí?, vino a trasladarse o a ser su exterior. Desde el inicio de la creación, la Kabbalah nos está explicando la forma en la que tú y yo materializamos las cosas. Adán, Carmón, la humanidad como tal, contenida en esa sola alma, en ese solo hombre, él tenía la sabiduría y entendía de que para modo de que él pudiera proyectar en su exterior esa compañía que él deseaba y necesitaba, era necesario que él comprendiera, entendiera, integrara, amara qué era la soledad. No dice en ninguna parte de la Torá ni del Zohar ni en los secretos cabalísticos de que él no quería estar solo, no dice de que él odió la soledad, como sí pasa a muchas personas cuando están enfermos, odian la enfermedad y la ven como algo detestable y sienten de que ya no más, ya no quiero más de esto, pare de sufrir, estoy cansada o cansado. Ni qué hablar cuando tenemos una situación económica difícil, la cual también empezamos a hablar muy mal acerca de la situación económica y empieza la queja, la queja, la queja. ¿Por qué? Porque como les compartía, tenemos la misma información que portaban nuestros ancestros, las cuales nos viene diciendo de que la forma en la cual debemos comportarnos cuando algo no nos agrada es quejándonos. Yo creo que tú y yo estamos cansados de tener la misma información y no solamente tener la misma información, sino seguir haciendo más de lo mismo. Nosotros ya nos cansamos y como ya nos cansamos, estamos ahora juntos tú y yo para entender que, fíjate, que todo lo que tiene que ver con la información que nos pasaron nuestros ancestros es para que tú y yo tengamos hoy la posibilidad de recordar las sendas antiguas. Así nos dice a nosotros la Torá. Nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, conocimiento que hoy estamos obteniendo, y que también debemos volvernos a las sendas antiguas. ¿Qué significa volvernos a las sendas antiguas? A la sabiduría. Y la sabiduría te dice de que hagamos lo mismo que hizo Adán. Adán como humanidad
Adán, como sabiduría completa de todo, lo que hizo fue amar el proceso, entender qué era la soledad. Entendió que la soledad hace parte de la nada y que para modo de encontrarse con el todo que era él mismo, debía de observarse y a través de esa observación entrar a ese inconsciente, que el inconsciente viene a representar la parte femenina para poderla traer a su exterior. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer en el día de hoy es: ¿qué es lo que estamos trayendo a nuestro exterior que no nos está agradando, que no nos está gustando? Pero ¿por qué no nos agrada y por qué no nos gusta? Porque la información que tenemos acerca de eso es la que debemos cambiar, es la que está errada. Es, por ejemplo, el término de la pobreza, que es un término que a cualquier persona paraliza, a cualquier persona entra en pánico literal. O sea, es algo impresionante de cuando a alguien se le pregunta: ¿quieres ser pobre? O sea, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque la pobreza está ligada a la privación del bienestar. La privación del bienestar. La pobreza está ligada también a carecer de bienes, ¿ok? Y fíjate que es muy bello cuando podemos ver la raíz hebrea de la pobreza, ¿sí? Cuando vamos a la raíz, nos habla el hebreo de que pobreza es caído, pobreza es nada, pobreza es vacío. O sea, pasamos de entender una información de carencia de bienes, ¿sí? Porque este mundo material en el cual estamos lo que nos hace es creer de que mientras más tenemos, más somos, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que la riqueza está ligada a soy. La riqueza está ligada a que te reconozcan. Volvemos otra vez al inicio de esta clase en la cual empezamos diciendo de que el reconocimiento no hace parte del ser. Y la riqueza, eso es lo que otorga reconocimiento. Entonces, imagínate, la pobreza lo que te viene a otorgar a ti es llevarte al vacío, llevarte a la nada. Pero a la nada y al vacío, ¿de qué? De ti, de tu ser interior. Recuerden que yo les decía, vamos a ver todo lo bueno acerca de la pobreza, porque resulta que una persona pobre, cabalísticamente hablando, es una persona que tiene la capacidad de ir a la nada para encontrarse con el todo. Una persona pobre es la que tiene la capacidad de ir al vacío, porque en el vacío, ¿qué se encuentra? La polaridad, lo contrario. La plenitud, la llenura completa. Entonces, no solamente eso, fíjate que esto es lo que se conoce en Kabbalah como el estado de la iluminación. Alguien vacío, alguien que no está en función del reconocimiento. Fíjate que todo lo que tiene que ver con las riquezas habla de bienes, siempre habla de bienes materiales. Y ahora yo les pregunto, ¿quién no los quiere tener? Claro que sí, en esta sociedad en la cual nos han imbuido, pues cualquiera quiere tener todo este tipo de bienes. Y con este estudio de la parte de la pobreza, no estoy diciendo de que nosotros debemos tener esa falsa humildad en la cual nosotros decimos: ay no, yo sí no quiero tener bienes, no. Está muy válido las personas que quieren tener bienes, está muy válido las personas que quieren tener mucha prosperidad económica, porque es que el ser vive en plenitud de todo. Y pues si para el ser vivir acá y tener la experiencia de tener mucho dinero es lo que quiere, pues está perfecto hacerlo. Pero necesitamos tener la información correcta para modo de saber cómo materializar.
Ya entendiendo la premisa cabalística de cómo materializaba Adán, entonces ahora a ti y a mí nos toca seguir en este proceso de adentrarnos, conocer la raíz de todo, conocer todo lo bueno del lado opuesto que nosotros quisimos que estuviera en la sombra, que nosotros quisimos que fuera la parte femenina, recordando que la parte femenina es la que trae vida a este mundo, o sea que es la que materializa en este mundo físico. Entonces, si la parte femenina es la que materializa, tú y yo, cuando vemos nuestro exterior y estamos viendo de que no estamos materializando riqueza, significa que estamos solo observando la riqueza y la estamos observando de una manera en la cual creemos que es imposible tenerla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver el otro polo. Amar el polo en el cual estamos, pero observarlo. Es lo que nos corresponde hacer como lo hizo Adán. A ti y a mí nos corresponde estudiar todo acerca de la pobreza. Todo cabalísticamente hablando. Fíjate que cuando hablamos de pobreza también hace referencia a que cuando una persona está en ese estado de pobreza, significa que está en un estado en el cual como si fuese un niño. El ser pobre está relacionado con los niños. ¿Por qué? Porque tú estás en despreocupación. Tú no ves cómo están los niños, por ejemplo, que siempre los padres son los que están preocupados y pendientes de ellos. Bueno, y ellos saben que sus papás están pendientes de ellos y ya por eso ellos están en una tranquilidad y en una calma absoluta. Así es el pobre. El pobre está en una calma absoluta, ¿sí? Y se ocupa una cosa a la vez. Esa es otra de las grandes premisas de la cábala referente a lo que tiene que ver con la pobreza. Se ocupa de una cosa a la vez, ¿sí? Ustedes han visto de que, por ejemplo, nosotros, como nos ha enseñado la matriz, queremos ocuparnos de absolutamente todas las cosas, queremos hacer absolutamente todo. Mientras más cosas poseemos, pues más vamos a tener cosas que hacer y cosas que delegar y cosas que organizar y etcétera, ¿no? Entonces aquí se vive en una calma, en una paz, ¿sí? Y se contempla. Las personas pobres, ¿sí? Lo que tiene que ver en sí con la pobreza cabalística hace referencia a una persona que puede ir al mar y ser feliz estando en el mar. Una persona que puede tomarse un vaso de agua y ser feliz con ese vaso de agua. Una persona que ríe a su plenitud porque no tiene preocupaciones, no tiene esa angustia de que lo van a ver o cómo lo van a ver o si tiene una buena indumentaria o no, si le tomaron una foto y la van a montar porque es una figura pública y etcétera. Entonces es hora de que tú y yo conozcamos más acerca de la pobreza cabalística y nos adentremos más en este tipo de conceptos en cuanto a la pobreza y la podamos observar, porque solo observándola, entendiendo su información, integrándola dentro de nosotros y amándola, vamos a poder ver la riqueza reflejada. ¿Por qué? Porque al observar la pobreza, de la manera como te la estoy explicando en el día de hoy, al observarla, al deleitarte en ella, ¿qué va a ir a la sombra? ¿Qué va a ir a la parte femenina para que se pueda materializar? ¿Qué va a ir? Nada más y nada menos, ¿qué va a la riqueza? Esa riqueza que siempre has observado, esa riqueza que siempre has anhelado, esa riqueza que siempre has querido y precisamente por anhelarla y quererla, pues cada vez se aleja más de ti, ¿no? Entonces es hora de que podamos tú y yo entender lo que hizo Adán. Llevar a mi sombra, que tiene el poder de materializarse en mi exterior, llevarla, esa información que yo quiero, allá al inconsciente, allá a crear. Entonces, si estoy observando la pobreza con esta información cabalística, juntos, acuérdense, necesitamos 100 personas a partir del 5 de agosto. Vamos a iniciar con toda esta información cabalística acerca de la pobreza, acerca de todos los por decirlo así, los ejercicios que vamos a estar realizando tú y yo
para modo de cambiar esta información y que cuando ya escuchemos cualquier cosa acerca de la pobreza lo podamos interpretar con ese amor, lo podamos integrar dentro de nosotros y podamos entender que Él hace parte de nosotros. Y ya no con temor, ya no con miedo, ¿sí? De ser una persona carente, de ser una persona no reconocida, y toda esta información que porta la riqueza, ¿no? Entonces, al observar toda esta pobreza, ¿sí? Al observarla, al amarla, al entender su verdadera raíz, vamos entonces a pasar allá atrás, a nuestra sombra, vamos a pasar a las riquezas. Y las riquezas asimismo se van a reflejar, se van a materializar. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy, esta era la información acerca de la parte del hemisferio derecho y la parte del hemisferio izquierdo que te quería compartir. Cualquier preguntita que tengan, por favor, en el grupo de Telegram voy a contestarla. Y vamos a hacer una tercera parte de la biodecodificación cabalística del signo de Cáncer, porque todavía me falta contarles. Vamos a hablar acerca de los órganos que controla o rige esta conciencia del signo de Cáncer. Así que no te pierdas la tercera parte y recuerda darle compartir a este vídeo a todas las personas que tú consideras y crees de que quieren reprogramar la Matrix con esta nueva información cabalística y actualizada, en la cual le vamos a dar una nueva información a nuestras células acerca de lo que es la pobreza. Así que no siendo más, te espero la siguiente semana por este mismo canal, Conciencias Conscientes, y para una tercera parte de la biodecodificación cabalística del signo de Cáncer. Chao, chao.